La defensa de Manuel Monsalve ha logrado una pequeña victoria, un respiro. La Corte Suprema le dio un giro al caso al ordenar que la Corte de Apelaciones de Santiago revise el recurso de amparo presentado por su equipo legal. Esta decisión representa un traspié para el Tribunal de Alzada, que había cerrado, recordemos, la puerta al recurso, intentando dejar fuera de juego la solicitud para revertir la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior. Marcela Rojas tiene detalles, también reacciones. Hola Marcela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un respiro inesperado para la defensa de Manuel Monsalve. Cuando ya todo parecía cerrado, la Corte Suprema decidió reabrir este juego y ordenó a la Corte de Apelaciones de Santiago revisar el recurso de amparo que habían presentado con su equipo legal y que busca dejar sin efecto la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva desde el 19 de noviembre de 2024. Requerimiento que señala que la resolución pronunciada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago es ilegal en los términos señalados, toda vez que se mantuvo la prisión preventiva del amparado de Manuel Monsalve de manera ilegal, infringiendo el deber de fundamentación, vulnerando con ello la garantía de todo imputado de conocer las razones y motivos concretos y precisos por los cuales un tribunal decreta o mantiene su privación total de libertad, y más aún cuando su aplicación es excepcionalísima y de última ratio. Este giro no pasó desapercibido, ya que la Corte de Apelaciones había cerrado la puerta al recurso con un portazo. Recordemos que ya habíamos hablado de que lo habían declarado inadmisible por considerarlo que no correspondía a la vía legal adecuada. En su momento, el Tribunal de Alzada señaló que el amparo no puede usarse para revisar decisiones judiciales por vías impropias y es por eso que finalmente se declara inadmisible. Sin embargo, el máximo tribunal del país le enmendó esta plana y señaló que los antecedentes presentados sí podrían encajar con dentro de los supuestos que protege la Constitución, por lo que corresponde evaluar el fondo del asunto. En el documento al que tuvo acceso la radio, la Corte Suprema estipula que, conforme a los antecedentes señalados en el recurso, aparece que la situación allí descrita sí puede constituir uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, por lo que de su mérito deberá decidirse el conocer el fondo de la acción deducida. Así, la Corte de Apelaciones de Santiago tendrá que ver, ahora se va a ver obligada a abrir este expediente que había dejado archivado, mirarlo con atención y tomar una decisión de fondo: admitir el recurso y avanzar, o rechazarlo y mantener todo como está. La abogada y exfiscal Marisa Navarrete explicó que esta decisión no cambia de inmediato la situación procesal de Manuel Monsalve, pero sí abre una nueva puerta procesal para que la búsqueda de la libertad del ex subsecretario, que es lo que finalmente busca su equipo legal. Lo único que va a pasar es que la Corte de Apelaciones va a oír alegatos respecto de este recurso y va a tener que pronunciarse si se configuran o no los hechos que está denunciando la defensa en torno a la falta de fundamentación. Una vez que resuelva la Corte de Apelaciones ese recurso de amparo, puede ser objeto nuevamente de apelación a la Corte Suprema para que sea en definitiva la Corte Suprema la que se pronuncie sobre el fondo del recurso. ¿Cambia realmente el escenario para Manuel Monsalve? Por ahora no demasiado, porque la decisión de la Corte Suprema no implica una liberación y tampoco un vuelco definitivo, sino que solo obliga a la Corte de Apelaciones de Santiago a revisar este recurso de amparo que había sido desestimado sin entrar en el fondo, es decir, sin conocer las causas, sin conocer el expediente. En otras palabras, se abre una nueva puerta, pero aún no está claro si va a llevar a algún lugar distinto. La Corte de Apelaciones de Santiago va a tener que decidir si admite el recurso o lo vuelve a rechazar, esta vez con argumentos que estén desarrollados. Pero las expectativas tampoco son particularmente altas y el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, fue directo al señalar que las posibilidades de que el Tribunal de Alzada cambie de opinión son bastante bajas. Habría que estarse a lo que resuelva la Corte de Apelaciones, que fíjense ustedes que ya declaró que esto es inadmisible, por lo tanto es poco probable que revierta absolutamente su decisión y se pronuncie acogiendo el recurso de amparo. Por lo tanto, da la sensación que uno podría anticiparse en que esto va a volver a la Corte Suprema por la vía de la apelación de la decisión de la Corte de Apelaciones, que va a rechazar. Que vuelva a la Corte Suprema es la misma línea que señala el penalista y exfiscal José Antonio Villalobos, que adelantó que cualquiera sea la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Santiago, es muy probable que este caso vuelva a la Corte de la Corte Suprema, siguiendo que es el camino habitual de todos los tribunales que requieren este tipo de cosas. Si rechaza el amparo, él sigue privado de libertad, pero la defensa muy probablemente va a recurrir de apelación y esto se vería obviamente por la excelentísima Corte Suprema también en el fondo. Y ahí los ministros de la Corte Suprema deberán resolver.
Recordemos que la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pedía que la resolución que decretó la prisión preventiva del ex subsecretario vulnera garantías constitucionales, ya que carece de una fundamentación clara, detallada y coherente. Alegan que contiene contradicciones respecto a argumentos previos y que su falta de sustento impide apelar adecuadamente al no haber razones concretas que rebatir, y además califican la medida como desproporcionada. Es por eso que ellos presentan un recurso de amparo y no un recurso de apelación a esta medida. Para Monsalve y su equipo legal, esto no es una victoria asegurada, pero sí es una nueva oportunidad en un tablero que casi ya parecía con jugadas cerradas, pero que nuevamente abre una oportunidad para la libertad del ex subsecretario del Interior. Yo diría dos cosas sobre esto, que hay que poner atención. Lo primero es que la Corte Suprema valida el ejercicio de un recurso de amparo en estas circunstancias, porque lo había declarado inadmisible la Corte de Apelaciones porque estimaba que no es la vía correcta para discutir acerca de una medida cautelar. Y por lo tanto, la Corte Suprema está validando esta vía judicial. Eso es lo primero. Lo segundo es que al validar esta vía judicial, lo que hace la Corte Suprema es validar también que mediante este recurso se llegue hasta ella, porque no se logra de la otra manera. Solo mediante un recurso de amparo se puede llegar hasta la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que están haciendo los Supremos es: nosotros también queremos revisar esto. Lo tercero es que no es solamente una medida cautelar la que se está viendo acá, porque el recurso de amparo tiene que ver con la ilegalidad no solamente de la prisión preventiva en este caso, sino de las causales de la prisión preventiva. Y no solamente se alega que sería demasiado onerosa, demasiado fuerte, demasiado gravosa para Monsalve, sino que también hay argumentos en que se indica que se está cuestionando los presupuestos materiales de ambos delitos, de los delitos que se acusa Monsalve. Y de ahí la proporcionalidad de la medida cautelar, por lo tanto va al fondo. Se dice que no estaría probada los presupuestos de la comisión del delito, esto es que hubo, por ejemplo, una actividad sexual. Y esto va al fondo, que no habría pruebas de eso suficientes como para que exista esta medida cautelar. Claro, y es lo que ha dicho la defensa. Y aquí está el fondo del tema, y por eso es muy importante, y por eso ya que se revise, es una victoria de la defensa de Monsalve, y esto lo van a resolver los jueces, y por eso, presentando un recurso de amparo, Monsalve se está jugando el todo o nada, porque si la Corte Suprema finalmente resuelve que sí hay presupuestos materiales, ya es una derrota, pero si no los hay, ¿saben lo que pasa? Se cae el caso. Se cae el caso. Es muy importante lo que pasó en el día de ayer. Y claro, ya lo mencionábamos antes, de que si rechaza la Corte Suprema este recurso de amparo, Manuel Monsalve probablemente va a estar privado de libertad hasta el juicio oral, hasta que termine el juicio oral y haya una sentencia condenatoria absolutoria. Entonces, claro, es un todo nada del ex subsecretario del Interior, que con esto ya marca quizás un juego, una jugada que ya les damos un poco de libertad al equipo defensor para poder establecer quizás otras estrategias de cara a cómo van a enfrentar el juicio oral ya de otra forma, quizás. ¿Hay plazo, Marcia, o no? Para conocer esto. Esto se debería ver muy rápido. Ajá. Nos comentan que quizás entre hoy, probablemente el lunes. Hay más probabilidad de que se vea el lunes que hoy, pero debería ser muy rápido porque él está privado de libertad. No, y porque además el recurso de amparo tiene preferencia respecto de otras materias. Porque son temas más urgentes, claro.